En este quinto vídeo de elasticidad plana lo que vamos a hacer es resolver un pequeño problema que es muy típico de ingeniería y que se puede resolver muy fácilmente utilizando la elasticidad bidimensional. Tenemos un depósito cilíndrico sometido a una presión interna. La presión la llamamos P, el radio del depósito R, la longitud del depósito L y el espesor E. Vamos a partir de la hipótesis de que es un depósito de pared delgada, lo que quiere decir es que el espesor del depósito es mucho más pequeño que el radio del depósito. Bueno, pues a partir de aquí y simplemente aplicando las ecuaciones de equilibrio vamos a ser capaces de calcular el estado tensional en las paredes de este depósito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es partir este depósito, le vamos a cortar por un plano horizontal. Entonces, si le cortamos por un plano horizontal, lo que vamos a tener es que nos quedamos con la parte de abajo, por ejemplo, del depósito, nos podríamos quedar con la parte de arriba, está exactamente igual. Y si aplicamos las ecuaciones de equilibrio, lo que quiere decir es que esta mitad del depósito tiene que estar en equilibrio. ¿Cómo puede estar en equilibrio? Bueno, pues tenemos las tensiones en la pared del depósito, están ejerciendo una fuerza. Tenemos ahí unas tensiones de tracción, es decir, la mitad que hemos quitado del depósito estaría tirando de esta mitad. De esta mitad inferior. La fuerza total que están ejerciendo estas tensiones sería la tensión que llamamos sigma L, tensión longitudinal a lo largo de la longitud de este depósito cilíndrico, multiplicado por esta superficie de esta pared delgada. Al ser delgada podemos asumir que esta superficie va a ser el espesor por la longitud de la circunferencia, es decir, el espesor por 2πr. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto tiene que estar en equilibrio con algo. ¿Con qué está en equilibrio? Bueno, pues con la presión que está ejerciendo el fluido. Las paredes están traccionadas y la presión está comprimiendo. Bueno, pues esta presión se está ejerciendo sobre la superficie contenida dentro de la pared delgada, sobre todo la superficie circular. La fuerza total que está ejerciendo esta presión sería la presión por esta superficie, la presión por πr cuadrado. De modo que si igualamos la fuerza que ejerce esta presión con la fuerza de tracción de las tensiones longitudinales, pues podemos despejar y podemos calcular la tensión longitudinal en función de la presión y del radio y el espesor del cilindro. Es decir, la tensión longitudinal sería la presión por el radio dividido entre 2 veces el espesor. Bueno, ¿y qué ocurre si en lugar de cortar este depósito por un plano horizontal, lo cortamos por un plano vertical? Bueno, pues vamos a tener algo parecido. Nos quedamos con una sección de este depósito que vamos a calcular exactamente igual las mismas ecuaciones de equilibrio, solo que ahora en lugar de hacerlas en dirección vertical, lo vamos a hacer en dirección horizontal. Tendríamos por un lado las tensiones de tracción que están actuando, en este caso las llamamos sigma teta, las tensiones en dirección de circunferencial, de modo que la fuerza total que están ejerciendo estas tensiones sería la tensión circunferencial multiplicado por la superficie de estas dos paredes. La superficie de estas dos paredes, como son dos paredes, sería 2 veces por la longitud y por el espesor. Y esto está en equilibrio, igual que antes, con la presión que está ejerciendo el gas contenido dentro. Esa presión, esa fuerza que ejerce la presión sería el valor de la presión por esa superficie que hemos pintado en rojo y esa sería la superficie de ese rectángulo, es decir, 2 veces el radio por la longitud. Bueno, pues si despejamos de aquí, podemos obtener el valor de la tensión circunferencial, que de nuevo depende únicamente de la presión, del radio y del espesor. Sería la presión por el radio entre el espesor. De modo que, fijaros que ya hemos resuelto el problema del estado tensional en las paredes del depósito. En un punto determinado tendríamos una tensión en dirección circunferencial que sería PR entre 2 veces el espesor y una tensión en dirección circunferencial que sería PR dividido entre el espesor. Entonces ya veis que la tensión principal es la tensión principal número 1, la tensión principal mayor es la que está actuando en dirección circunferencial. Si este depósito apareciese alguna fisura, pues seguramente aparecería en dirección perpendicular a esta dirección. Ese es el punto más crítico, porque es el doble que la tensión principal número 2, que sería la que actuaría en dirección longitudinal.
Esto naturalmente, antes os habréis fijado que he cogido una sección de este cilindro. Esto naturalmente se aplica en la parte cilíndrica. En las tapas esto no se puede aplicar. En las tapas, según he dibujado este depósito, tenemos ahí un ángulo de 90 grados, ahí vamos a tener concentración de tensiones, eso ya no es un problema de elasticidad bidimensional, eso es un problema bastante complejo y ese es uno de los motivos por los que nunca veréis un depósito cilíndrico como este, sino que va a tener esos bordes redondeados precisamente para evitar esa concentración de tensiones.